tardes a todos. Hoy empezamos un nuevo ciclo de estas charlas, de estos diálogos constitucionales, que los hemos iniciado hace poco más de 10 años. Bueno, y lo venimos manteniendo. El objeto principal de esta reunión, como las del centro, verdaderamente es intercambiar ideas con espíritu libre, que lo hacemos siguiendo una tradición de nuestros maestros dentro de la universidad, que fue iniciada, bueno, en los principios de la universidad, en el ámbito del derecho público, con Faustino Lebón, Ojea Quintana, que fueron los primeros decanos, Germán Vidal Campos, y el doctor Luis María Videgain. Y ya vamos, después los hemos continuado nosotros, y ya vamos por la tercera o cuarta generación de profesores en esta materia, siguiendo la conducta, la línea de diálogo de nuestros maestros, que significa verdaderamente, con firmeza, la búsqueda de la verdad, que es propio de la universidad, pero con un espíritu amplio, con un ánimo no obcecado, sino abierto de escuchar al otro. Bueno, junto con los diálogos tenemos, que está aquí presente, Roberto Punte, que es el director de la revista Forum, que ya también va por el número 10 de esa revista. Y quédense tranquilos, los que no la tienen, que la pueden encontrar en la página web de nuestra universidad. Hoy tenemos el agrado y la importancia de tener también a uno de los fundadores de este Centro de Derecho Constitucional que va a disertar, que es el doctor Luis María Bandieri. El doctor Bandieri es abogado por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina. Es profesor emérito desde 2018, también de esta facultad. Fue miembro del Consejo Académico de esta Facultad de Derecho durante los años 2011 al 2016 y fue durante muchos años, y lo continúa siéndolo, aunque no dentro de la esquematización de los grados, en materia de ciencia política y derecho constitucional. Y además es experto en su área, digamos, de trabajo, en los métodos de composición de conflictos. Fue profesor invitado de diversas universidades, entre ellas la de Orleans, en Francia, la Facultad de Derecho y Economía y Gestión en Santiago de Compostela, la de San Pablo de Arequipa, la Universidad de La Sabana de Colombia y la Universidad de Medellín y de Manizales, también en Colombia, y virtualmente, no presencialmente, ha sido también o es profesor de la Universidad de Manizales en Colombia y la Jacobea de México. Es autor de libros de su especialidad. Entre diversos títulos se encuentra La formación plenaria del abogado, La mediación tópica, La matriz iuspublicista romano-latina, Res Publica y Rudimentos de Derecho Público, y otros libros publicados que
tienen que ver con la materia, pero no son específicamente de ella, como desarrollando el turbante, no se aflijan por mí, y el gol de Dios, que son relatos. Tiene capítulos y artículos en más de 12 obras colectivas y numerosos artículos en el país y en el exterior. Hoy nos va a hablar sobre la investigación constitucional. Y bueno, con gran ansia esperamos su charla. Le damos nuevamente el agradecimiento y la bienvenida. La metodología de esto, bueno, después de la exposición vienen las preguntas y un eventual diálogo. Yo trataré de dirigirlo, aunque no soy muy experto en esta dirección virtual. Y bueno, de modo que lo dejo con la palabra al doctor Luis María Bandieri, a quien por adelantado le doy el agradecimiento, le manifiesto nuestro agradecimiento. Muy bien, muchas gracias, doctor Gallo. Muchas gracias, doctor Garat, decano de la facultad. Muchas gracias a todos ustedes que han concurrido a esta reunión. La verdad es que cuando a mí me propusieron que hablara ante un auditorio tan esclarecido sobre investigación y derecho constitucional, mi primer impulso fue pedir un cambio de tema. Investigación evoca inmediatamente metodología de la investigación, y yo estoy muy lejos de ser un metodólogo. Menos aún cuando en esta casa hay una notabilísima jurista, que es, entre otras cosas, una excelente metodóloga, como es la profesora Laura Corso. Cuando años atrás compartíamos el dictado del doctorado especial, su seminario de metodología de la investigación era el Ponsa Sinorum, el puente de los asnos, temido, pero indudablemente provechoso para quienes lo podían sortear. Buena parte de las tesis que fueron defendidas por sucesivas tandas de doctorandos venidos de la ecúmene hispanoamericana y aún fuera de ella, llevan el sello metodológico de la profesora Corso. En alguna conversación, en alguno de esos cafés que tomábamos los profesores, yo me permití llamarla la pequeña gran dama de hierro de la metodología de investigación. Ahora, alimentó la audacia de aceptar el envite otra experiencia muy reciente que paso a contarles y que me hizo aceptar el tema. Yo estaba preparando un artículo sobre el bicentenario de la UBA, donde planteaba que la universidad fue una creación original de la República Cristiana Medieval, cuando navegando por internet, ante la inevitable Wikipedia, me enteré que la UNESCO reconoce como primera universidad la de Al-Qarawin, situada en la Medina o ciudad de Fez, en Marruecos. Esta data del año 859. Ahora, escuelas superiores ha habido siempre en toda cultura a partir de un cierto grado de desarrollo. En China, en las escuelas de escribas en Sumeria, en las escuelas rabínicas, de una de las cuales salió Saulo de Tarso, en el Islam, en la Grecia clásica, ¿no? La academia platónica, ejemplo por antonomasia, las escuelas superiores romanas, las enseñanzas transmitidas por los druidas en la Galia, de la que cuenta Julio César en De Velo Gálico, incluso las escuelas monásticas y catedralicias entre los siglos VIII y XI, de eso que en Europa, en eso que aún llaman la Edad Oscura. En todos había enseñanza superior, pero no eran universidades. Las universidades fueron una creación, esta comunidad
de profesores y estudiantes en busca de la verdad, es una creación original que aflora en el siglo XII, porque lo que caracteriza a las universidades es la tensión entre los saberes siempre a usar y la verdad siempre a buscar. ¿Y saben cómo se llama eso? Investigación. La universidad no tiene por objeto principal formar profesionales, ni siquiera transmitir los saberes, aunque hace todo eso, sino ante todo suscitar la investigación, es decir, seguir la pista, la pesquisa destinada a superar las certezas de cada época. Esto lo logró esa universidad de la Baja Edad Media y a partir de ahí, el occidente europeo, que estaba atrasado culturalmente, muy atrasado culturalmente con respecto al Islam, lo superó. Y por eso la antigua y respetabilísima Al-Qarawiyy y la no tan respetabilísima UNESCO, pero Al-Qarawiyy, como otras madrazas islámicas algo posteriores, como la de la Universidad de Cairo, que es famosa por eso. También ahí se enseñaba gramática, astronomía, medicina, etc. Y estaba concentrada en la recitación del Corán como catecismo. Pero no fueron universidades. Luego tomaron ese nombre a partir de la experiencia de la Baja Edad Media Europea. El Islam es la religión del libro, como la hebrea o la cristiana. Pero en esa república cristiana del siglo XII se desarrolló en esas casas de estudio otro elemento que la propia religión cristiana encerraba, el logos, palabra que tiene muchos significados, pero es la palabra que se piensa a sí misma, y esto es interpretación y esto es investigación. Universidad es investigación. Bien está que haya departamentos especializados, así como en esta casa hay, por ejemplo, el Seminario Permanente de Investigación bajo la sabia conducción de Nicolás Laferrière, que sirve de guía y sirve de semillero. Pero partamos de esta afirmación primera y principal. Universidad es, por definición y según su tradición milenaria, investigación. Ahora veamos un poco sobre investigación, un repaso en realidad sobre la idea de investigación y la tarea que es la investigación. El diccionario de la lengua nos dice que investigar es hacer diligencias para descubrir una cosa. Descubrir, como Colón, nuevos mundos. Bueno, parece difícil, para muy pocos. Pero si seguimos investigando la palabra, interrogando a la palabra, vemos que viene de un vocablo latino, investigatio, y vestigatio conduce a vestigium, vestigio, la planta del pie, la huella. El que investiga, como el clásico Sherlock Holmes, modelo de investigador, el clásico personaje de Conan Doyle, busca las huellas, sigue pesquisando, inquiriendo una huella. Significa que ve lo que todos han visto ya y dicho ya. Y aquí está el desafío del investigador, ver lo que todos han visto y pensar los que pocos han pensado hasta allí. En lo que todos han visto, debe encontrar lo inadvertido y desenvolver nuevas conclusiones. Y siempre sirve Holmes, porque en un cuento en un relato de él que se llama Silver Blaze, Estrella de Plata, se trata de la investigación de la desaparición de un caballo de carrera cuyo entrenador aparece aparentemente asesinado. Bueno, va Holmes, el inspector de policía a su cargo, le relata cuidadosamente todos los hechos del caso y al final pregunta si hay algún otro punto sobre el cual fijar la atención, ya que cree haberlo señalado todo. Sí, dice Holmes, el curioso incidente del perro aquella noche. El perro no hizo nada aquella noche, respondió el inspector. Ese es precisamente el curioso incidente.
A partir de este dato inadvertido se resuelve el caso. Es decir, podría decirse que la labor de un investigador frente a la suma de datos e interpretaciones sobre un tema en análisis consiste en averiguar por qué no ladró el perro aquella noche. Y recuerdo que en una visita que hizo al país, la única visita que hizo al país, Julien Freund, el gran politólogo y polemólogo francés, durante una conferencia que pronunció en la Facultad de Derecho de la UBA, al final de la exposición, uno de los presentes le hizo una pregunta en la que utilizó la fórmula "en último análisis". El profesor de Estrasburgo le señaló que en nuestras disciplinas nunca existe el último análisis. Lo dado resulta en todo caso lo penúltimo. Todo está dicho, pero nunca hay un último análisis. Y esto nos señala algunas cosas. Primero, que al investigar, al plantearnos un tema para investigar, ya sabemos algo de ese tema, porque de otro modo no habría llamado nuestra atención, no nos habría inquietado o atraído. En el Menón, un cierto investigador llamado Platón, por boca de Sócrates, dice más o menos que nadie puede indagar sobre lo que sabe o sobre lo que no sabe, puesto que aquello que sabe plenamente, sobre aquello que sabe plenamente, no investigaría. Y sobre aquello que no sabe, no sabría qué investigar. Investigar entonces supone que algo se sabe, que hay que hacer diligencias para encontrar el resto que se ignora y hallar ahí el punto hasta entonces inadvertido o descuidado. Entonces, en el investigador debe haber una combinación de pensamiento convergente y divergente. Es decir, un pensamiento convergente que permite enfocar los problemas y las preguntas que nos planteamos, reconduciéndolas a modelos conocidos, donde pueden obtener y en parte ya han obtenido una respuesta justa. Y simultáneamente, un pensamiento divergente que repasa esas propuestas procurando un punto de vista nuevo. Hay otro aspecto a considerar que es la originalidad. La originalidad es perseguible y deseable, pero siempre relativa. Somos, como decía en el siglo XII, en el momento en que nacen las universidades, aquel Bernardo de Chartres, al que conocemos solo por esta frase, somos enanos subidos sobre los hombros de gigantes. Vemos más y más lejos, no porque nuestra vista sea más aguda, sino porque nos llevan sobre sus espaldas gigantescas. Estamos obligados a aguzar la vista sobre lo inadvertido, montado sobre una tradición de pensamiento. Y este es el rol que cumple una universidad como la nuestra, y este es el rol que cumple la universidad íncita a una universidad como la nuestra. Facilitar que nos subamos a la torre o al mangrullo, si ustedes quieren, de escuelas de pensamiento dentro de una amplia libertad académica. Y ahora sí, podemos pensar, integremos la otra parte, investigación y derecho constitucional. ¿Cómo es investigar el derecho constitucional? Yo me lo he planteado de este modo. ¿Cuáles son las características del derecho constitucional y los problemas que plantea que necesitan muchas veces ser superados en las respuestas que tienen hasta ahora? El dato basilar, que el investigador debe tener en cuenta es que, a diferencia de otras ramas del derecho, la Constitución y el derecho constitucional que la estudia es un derecho público político, de, sobre y para lo político. Todo el derecho envuelve una referencia a la politicidad, y toda politicidad tiene algún vínculo con el derecho. Pero en el caso del derecho constitucional, esta vinculación es de la mayor intensidad. Yo les pido disculpas a mis colegas constitucionalistas que yo dije más arriba derecho público político, y estoy planteando el derecho constitucional como una especie de subrama del derecho público político, cuando hoy el derecho constitucional es como la scientia altia, abarca todo, hasta el punto que
gran corriente del neoconstitucionalismo no se plantea como una escuela constitucionalista, sino se plantea como un nuevo paradigma del derecho. Bueno, yo realmente recuerdo en la época de la facultad, en la UBA, cuando di examen de Derecho Constitucional, que lo di junto con un viejo amigo, lamentablemente fallecido y al que todos recordamos, que fue Padilla. Y vimos que en la cátedra del padre de Padilla. Y en esa época el derecho constitucional era una materia importante, pero no era la materia decisiva que permeaba todas las demás materias jurídicas. Pero entonces este asunto de que este asunto de lo político que aparece y que es insoslayable debe ser claramente tenido en cuenta por el investigador, ya que su búsqueda estará orientada desde luego por su inderogable ecuación personal y a la vez deberá tener el mayor rigor y lo que los griegos llamaban acribia, es decir, precisión, escrupulosidad, para encontrar un justo medio entre dos tentaciones posibles, que aparecen a cada rato. La primera es la del panfleto encubierto por un taparrabos académico, ideológicamente sesgado, de los que se tienen muchos ejemplos, con un escrutinio a la incesante producción que se vuelca, por ejemplo, en Academia.org o en bastantes intervenciones de pseudo especialistas en los medios. La segunda tentación, que tuvo mayoritaria vigencia entre nuestros constitucionalistas clásicos del siglo pasado, fue la que buscaba exorcizar los hechos y conflictos tratados por el derecho constitucional, esto es, neutralizar aparentemente la politicidad, promoviendo la desvinculación del carácter históricamente individualizado del caso que estaba estudiándose, de lo que estaba investigándose, para alcanzar lo abstracto, generalizable y común. La exégesis de la Constitución se convertía en un ejercicio técnico sin contaminación de lo político, se intentaba hacerlo, y operaba como una suerte entonces de muro de los lamentos jurídicos, de insertar mensajes de protesta a las demasías de las clases políticas gobernantes de turno, mientras una minoría variable de aquellos mismos cultores se dedicaba, con un ahínco digno de mejor causa, a pergeñar los tecnicismos encubridores de esas mismas demasías. Ahora, enfoquemos el problema que afecta al investigador más de cerca. Los constitucionalistas enseñamos el derecho constitucional, rama del derecho compuesta en sustancia por principios y normas constitucionales, o más simplemente por la Constitución. En esta afirmación rudimental, las expresiones derecho constitucional y constitución podrían considerarse de entrada neutras y meramente descriptivas. Ahora, si declaro que los constitucionalistas enseñamos el constitucionalismo, frase que podría pensarse que guarda sinonimia con la formulación anterior, el vocablo constitucionalismo viene teñido inexorablemente de una constelación de valores que corresponden a una etapa histórica y cultural que llamamos modernidad, y dentro de ella a un momento que arranca a finales del siglo XVIII, prefigurado a su vez desde un siglo atrás, y que se extiende hasta nuestros días. Ya no nos servimos de expresiones neutras y descriptivas, sino de giros valorativos y prescriptivos. Esto debe tenerse en cuenta para comprender adecuadamente tanto el tránsito del constitucionalismo clásico al neoconstitucionalismo como los elementos críticos que ambas expresiones arrastran. El constitucionalismo en su zócalo responde a una matriz del derecho público que podríamos llamar germano-anglosajona, elaborada en la modernidad, de cuna británica y referencia mítica a la primitiva Germania, cuya expresión más relevante es la Constitución norteamericana de 1787. Al enseñar el derecho constitucional, parece suponerse que esa matriz publicística es la única posible y globalmente aplicable. Sin embargo,
y hasta rastreable en algunas instituciones aceptadas en nuestros actuales estados de derecho, como los referendos y demás formas de democracia directa, existe otra matriz de derecho público que podemos llamar romano-latina, de cuna en la Roma republicana. Y también hay una matriz teocrática o hierocrática con expresiones en los países de religión islámica. Ahora, la ideología de ese constitucionalismo naciente, desarrollado desde aquella matriz, es el liberalismo político y económico. Los principios jurídico-políticos derivados de aquella situación histórica y de este encuadre ideológico resultan básicamente dos. La división, digamos, geográfica horizontal de poderes y la proclamación y garantización de los derechos individuales. Con ello se construiría lo que se ha llamado una técnica jurídica de la libertad, que se afirma impide la opresión desde el poder y tutela los derechos fundamentales mediante un gobierno de leyes y no de hombres. El constitucionalismo clásico resulta contemporáneo del complejo proceso de secularización. En su glosarium, Carl Schmitt anota: el derecho al error religioso se transformó en fundamento del derecho constitucional moderno. Segundo, predominio de la ley racional y abstracta sobre la tradición y la costumbre. Luego, sustitución del núcleo de la legitimación política del monarca y su dinastía por la nación y la soberanía popular. Y nacionalización y concentración del poder en el aparato estatal. La constitución ideal, perdón, la constitución ideal, recuérdese el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, decía que toda sociedad en que no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes no tiene constitución. Y nace como un instrumento de lucha para contener el poder absoluto del monarca. Pero se transforma en un indispensable mecanismo de contención y yugulado de la soberanía del pueblo. Se presenta de inicio el dilema entre el elemento mayoritario y los elementos de contención. El liberalismo político contra la monarquía establece una alianza de conveniencia con la voluntad general rusoniana. A esto lo llamaba Sampai una síntesis aleatoria de democracia y liberalismo. El derecho constitucional nace como una paradoja, porque de igual manera que surge como exigencia para contener el poder absoluto del rey absoluto, pero sobre ya del despotismo ilustrado, bajo la forma del despotismo ilustrado, se transforma en un indispensable mecanismo de contención del poder de las mayorías. Posteriormente se manifiesta el conflicto entre legislación, fruto de la voluntad mayoritaria, y jurisdicción, freno a la misma voluntad, eje sobre el cual se desarrolla el neoconstitucionalismo. Es interesante situar esta crisis sirviéndonos de la periodización propuesta por Schmitt en un trabajo de juventud del año 1929. Decía que el pensamiento europeo había pasado por 4 estadios o esferas sucesivas. El siglo XVI tuvo como centro la teología, el XVII la metafísica, el XVIII la moral humanitarista, el XIX la técnica y la reducción a lo económico de los demás órdenes de la vida. En cada una de estas esferas se plantea un principio central y categórico que pretende regir la vida de las sociedades con el objeto de neutralizar la politicidad, esto es, la conflictualidad marcada por la relación amigo-enemigo. Resultan sucesivos fracasos de estos intentos de neutralización política hasta que el estado técnico-económico desemboca en el nihilismo. El constitucionalismo nace en el siglo XVIII y conlleva la aspiración ética humanitarista, pero se desarrolla durante la expansión técnica, signada fundamentalmente por la economía capitalista. El constitucionalismo procura la paz por medio de la neutralización de la conflictualidad política y en especial de la situación excepcional. Tal es el objetivo fundamental de la técnica jurídica de la libertad,
expresada en constituciones vaciadas en el molde de la geometría legal y que operan como fundamento de validez de todas las normas de un cierto ordenamiento. La última categoría a la que ha arribado esta tentativa de neutralización tiene su núcleo en una constitucionalización universal de los derechos humanos y se expresa en lo políticamente correcto. Tal es el subsuelo que lleva consigo el constitucionalismo clásico y su principio general, que resulta casi siempre postulado sin examen, de un modo acrítico y con categoría dogmática. Es preciso, indispensable, que el investigador tenga presente este cuadro histórico y conceptual para situar su tarea. Desde luego que se percibe en nuestro tiempo de un modo generalizado la sensación de atravesar un cambio de época. En términos muy amplios, podríamos resumir esa sensación como la del final de la modernidad, que acunó y arropó al constitucionalismo y los pródromos de otra época que todavía no sabe su nombre. La cosmovisión de la modernidad resulta hoy insatisfactoria y se la ataca desde diversos ángulos, mostrando la insuficiencia y hasta la sinrazón de las luces, la no linealidad y la falacia del progreso indefinido, y el vacío del sinsentido y la inconsistencia general de la vida histórica, caracterizado como relativismo y nihilismo. En cuanto sentimos que una época se va cerrando y otra aún innominada se abre, bueno, la expresión posmodernidad que seguimos usando todavía resulta ilustrativa, ya que apenas podemos caracterizar el interregno que nos toca atravesar como aquello que no es la modernidad y que viene después de ello, pero sin poder connotarla aún con ningún rasgo positivo. Todo interregnum, es decir, todo espacio de tiempo sin autoridad reconocida que transcurre entre los oscurecimientos de un paradigma y la aparición de otro, encierra un componente de incertidumbre. Se está ante una situación móvil y fluida con falta de certeza y de referencias últimas. En la posmodernidad alumbra una constitución cosmopolítica es una expresión de Kant en su tratado de vejez sobre la paz perpetua, la constitución cosmopolítica supraestatal y prácticamente desterritorializada, en otras palabras, un constitucionalismo universal sin Estado que considera al planeta como tendiendo a ser una única polis. O, en todo caso, un constitucionalismo universal compartimentado en diversos estados constitucionales cuyos instrumentos jurídicos fundamentales coinciden con el núcleo dogmático de los derechos humanos y solo presentan algunas divergencias en cuanto a la parte orgánica, regímenes presidencialistas o parlamentaristas, órganos legislativos unilaterales o bicamerales, etc. El Estado constitucional procura la autorrealización del individuo según su plan biográfico, manifestado en los derechos de última generación. La misma imagen de sucesivas generaciones tiende a su expansión indefinida. Derecho a la disposición del propio cuerpo, a la mutación antropológica en el género, a la locura, a la felicidad sexual, etc. Se ha llegado al extremo deconstructivo de la relación entre sujeto y objeto, escamoteándose este último. La posmodernidad opera ahora sobre un sujeto transeúnte, un huérfano sin ombligo, portador sin de derechos aún antes de entrar en relación con otros sujetos, cuya identidad resulta de su propia voluntad, pura construcción cultural. Esta construcción y reconstrucción incesante del sujeto, ocupante exclusivo del escenario jurídico, cuyo autocumplimiento requiere la diseminación indefinida de sus derechos subjetivos fundamentales, se concreta mediante el activismo judicial y la agitación de actores sociales coadyuvantes, ONGs, movimientos diversos que se caracterizan como movimientos sociales. De manera muy rápida, podemos enumerar algunas de las cuestiones centrales en que se manifiesta actualmente la crisis del constitucionalismo clásico, donde apuntan también los problemas consiguientes del neoconstitucionalismo y de allí la materia principal que se le ofrece al investigador de esta rama jurídica. Poder constituyente. ¿Quién puede hacer hoy una constitución? El recurso a un poder constituyente originario, tal como fue planteado por Sieyès,
es reivindicado desde lo que se ha llamado la razón populista, ¿no? Venezuela, Bolivia, Ecuador, cuyas constituciones actuales resultan de asambleas convocadas bajo un poder constituyente derivado que se arrogaron luego la plena facultad constituyente. Y quizá alguien lo quiera imitar después entre nosotros. En el resto, el ejemplo más claro fue el intento de una constitución para la Unión Europea, emparchado más tarde con el Tratado de Lisboa. Son los órganos contramayoritarios los que disponen del texto constitucional. En nuestro país, además, la Constitución puede ser reformada fuera de los mecanismos rígidos del artículo 30 por medio de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a los que, con una mayoría calificada del Congreso, puede otorgársele jerarquía constitucional, ¿no? Artículo 75, inciso 22. Otro tema. Representación política, gobierno representativo. Ahí se revela lo que Kelsen llamó la ficción representativa, sobre todo manifestada a partir de la crisis de los partidos políticos pulverizados a partir del 2001. Crisis en la representación del Estado. ¿El Estado puede idóneamente representar toda la política? Representación en el Estado, estos serían los órganos representativos, vacío institucional, Congreso que no hace las leyes sino que las recibe hechas, movilizaciones, piquetes, acción directa, y representación ante el Estado, ONGs, movimientos sociales, minorías activistas en función de la orientación sexual, de los hábitos alimenticios, etc. Otro punto más. División, separación e independencia de los poderes, órganos o funciones del Estado. Y ahí aparece el hiperpoder presidencialista, el populismo, Congreso que no hace las leyes sino que las toma hechas, como decíamos, jueces, legisladores y ponderadores, politización de la justicia y judicialización de la política. Obsérvese que el populismo, expresión mayormente peyorativa, aparece no como contrafigura de la democracia liberal, sino como su inseparable sombra reactiva, al distanciarse aquellos dos elementos, voluntad general y liberalismo, reunidos originariamente en alianza táctica para enfrentar al Estado absoluto y su forma de despotismo ilustrado del siglo XVIII. Otro punto, y en este sí que nuestro decano podría ilustrarnos mucho mejor, señalo, de pasar el punto, federación y unitarismo fiscal. Las estructuras de concentración desde el gobierno federal hacia las provincias y desde las provincias a los municipios. Y ahí hay que aplicar el Martín Fierro. Allí sentado en su silla, ningún güey le sale bravo. A uno le da con el clavo y a otro con la cantramilla, mientras maneja, evidentemente, la masa de los dineros públicos. Otro punto que también puede focalizar, o debería, o sería interesante que focalizara la atención del investigador, postdemocracia. Quizá ha llegado el momento de considerar la crítica formulada desde diversos ángulos, en el sentido de que transcurrimos actualmente una etapa postdemocrática. Debemos tomar en cuenta la contradicción que se da entre la democracia como única forma de gobierno teóricamente aceptable, elevada incluso a la altura de religión laica, con la práctica, que no obedece a criterios objetivamente democráticos ni que alienten formas reales de participación y ejercicio de las virtudes cívicas. En el momento en que la fe democrática es de rigor, el pueblo no aparece por ningún lado. A la democracia parece que se le ha perdido el pueblo y no sabe dónde está. Y entonces, en el momento culminante de lo democrático, se echa mano a los resortes contramayoritarios, especialmente a los jueces, en detrimento del dogma de la soberanía popular, sin el intento siquiera de ponderación alguna. Todo esto ha llevado, fíjense, a esta idea de que las grandes cuestiones deben ser excluidas de cualquier decisión mayoritaria, como gente que votó el Brexit, gente que votó a Trump. No, esto lo tenemos que dejar de lado. Hay en realidad una tendencia a
dejar la idea de la soberanía popular insertada en todas las constituciones y luego tratar de que no se manifieste, si es que existe. Y ahora entra en escena el virus que nos introduce el COVID-19 y que el investigador, desde luego, también debe tener en cuenta. Porque el virus es un villano en estado puro, un villano difícil de prontuariar, ya que se discute ante todos si eso no es un organismo vivo, porque no tienen células como los demás dominios de la vida, pero se desarrollan y reproducen, aunque solo después de introducirse por la fuerza en una célula a la que secuestra su metabolismo, infectando el organismo mediante su reproducción. Bueno, vivo, no vivo, o quién sabe qué, los virus, y especialmente el que se identifica como coronavirus y se dispersa por el mundo como pandemia, nos meten miedo. El miedo, junto con la agresividad, el hambre y el sexo, es una de las pulsiones fundamentales del ser humano, decía Konrad Lorenz. Es un fenómeno primordial de la existencia. Resulta la más elemental de las emociones. Pone en evidencia la condición inacabada y menesterosa de la vida humana, nuestra natural inseguridad ontológica. Junto con el deseo y el poder, constituye uno de los titanes del alma, que para el bien o para el mal. Hobbes, que según su propia confesión vivió bajo el miedo, nació bajo el miedo y vivió bajo el miedo intelectual, afirmaba que el temor, la aversión a sufrir un daño, en sus dos formas del temor ante la muerte y el temor del futuro, lleva al hombre a buscar la protección del poder político a cambio de rendirle obediencia, aunque esta relación no elimina nunca el temor en la medida en que la violencia permanece latente en el corazón de cada sociedad. Pero ya dice el paisano que el miedo no es onzo, porque nos ayuda a reconocer el peligro, pero se vuelve estado peligroso cuando su identidad nos lleva al retraimiento y a la parálisis, por un lado, o a la sobreactuación de la huida hacia adelante, por otro. El miedo se agrava porque en estos casos el causante y transmisor es invisible, lo que suele dar lugar al fenómeno colectivo de buscar chivos expiatorios con rostro humano a quienes atribuirles la responsabilidad por la propagación del mal. Sobre el miedo, Hans Jonas, un filósofo alemán fallecido en 1993, que estudió con Heidegger y muy cercano a Hannah Arendt, escribió una heurística, un descubrimiento del miedo. Él decía que ante el avance de la tecnociencia sobre la naturaleza y los temores que ello produce, hay que abstenerse de intervenir sobre ella. Y como esto no puede obtenerse por medios democráticos, decía Jonas, propone un gobierno de un conjunto selecto de sabios, una especie de guardianes de Platón, cuya legitimidad la otorgaría el filósofo. Es decir, podría pensarse que el propio Jonas. Miedo, control social, abandono de la democracia proclamada. Notemos que antes de la pandemia también el miedo se había difundido respecto de otra plaga, el cambio climático. No soy en absoluto un escéptico respecto de esto, pero el discurso dominante sobre el cambio de clima resulta más preocupante que el cambio de clima mismo. Se ha construido al respecto otra suerte de religión que tiene una caricatura de Juana de Arco o de Savonarola, según se mire, en Greta Thunberg. La culpa es de la humanidad, la culpa es exclusivamente antrópica. El hombre, que no pertenece, que no tiene naturaleza ni pertenece, parece, al medio natural, irresponsablemente con su actividad cambió y está cambiando el clima. ¿Cuánto de este discurso es verdad? No sé. ¿Cuánto es negocio? Tampoco, pero lo sospecho. El clima ha ido cambiando en las edades del planeta. Habría que preguntarse si el diluvio universal fue también producto de una huella de carbono. Y desde allí se propone, porque lógicamente el tema es muy difícil, se reúnen las grandes convenciones y no pasa nada, se propone una especie de ecodictadura. Tampoco la democracia sirve para manejar esta amenaza. Ahora, a falta de poder echarle la culpa a alguien del COVID-19,
Los gobernantes intentan ponerse al frente de una guerra al virus, que naturalmente está ganando el virus, inmune a los discursos, inmune a los decretos de necesidad y urgencia, porque el virus no lee el boletín oficial, inmune a las campañas de marketing, muy capaz de transponer barreras y fronteras y de presentar múltiples mutaciones y variantes. Incluso ahora, habiendo vacunas contra el coronavirus, lo mejor que puede hacerse es reforzar hasta el límite de lo posible el sistema sanitario para asistir a los infectados y multiplicar las medidas de prevención para evitar el colapso. En otras palabras, reducir los daños, mientras se espera, de acuerdo con la experiencia acumulada, que la curva de la enfermedad llegue a su máximo, se amesete y luego decrezca, como siempre ha ocurrido con las pestes. Los gobiernos, el nuestro incluido, ejercen mediante mandatos de cuarentena, aislamiento obligatorio, internación forzosa y otras compulsiones necesarias su aparente soberanía. Soberano es el que decide sobre el estado de excepción, enseñaba Carl Schmitt. No cabe duda que el COVID-19 plantea un estado de excepción casi planetario. Pero el soberano no es ni el presidente, ni el rey, ni el primer ministro. Es un extraño caso de excepción sin soberano. O si se prefiere, la que se manifiesta soberana en el caso es la naturaleza, que ha dado lugar a la manifestación viral detrás de la cual corren los conductores políticos y todos nosotros a la saga. El coronavirus actual es un pariente de un coronavirus que emergió en Asia en el año 2003. Un coronavirus, a través de la mutación y de la recombinación genética, se ha mostrado más apto que otros virus, hizo acto de presencia a fines del 2019 y sigue manifestándose con mutaciones y variantes. Y lo que nos dice la experiencia del fenómeno pandémico es que la soberana resulta la denostada y aún negada naturaleza, a veces inclusive caricaturizada, como el caso de Greta. Si todo nuestro empeño está puesto en aplanar la curva natural de la peste y atenuar sus daños, la metáfora de la guerra, la Organización Mundial de la Salud ha calificado al coronavirus como enemigo de la humanidad, resulta errónea, pues se trata de una contienda perdida de antemano. Nuestros gobernantes, pues, no habrían debido ni deberían sobreactuarse como mariscales de los ejércitos de la humanidad, sino aceptar la más modesta, ineludible y por eso mismo noble misión de reducir las bajas, socorrer a los enfermos, proveer a los necesitados. El Octavio Paz retrató al Estado mexicano como un ogro filantrópico, un ser mitad humano y mitad monstruo que gusta presentarse como omnipotente. A la vez pretende que se piense que ama a sus súbditos sin pedirles nada a cambio. Todo lo que reparte, que desde luego no es de él, lo ha sacado previamente al resto, debe entenderse como resultado de su filantropía y solo cabe desde el llano darle las gracias por lo recibido. En todas partes han medrado ogros filantrópicos. Con la pandemia, se advierte que muchos gobernantes aspiran a convertirse en ogros terapéuticos. Los únicos proclaman que pueden torcerle el brazo al enemigo invisible de la plaga, minimizar sus efectos, asegurar a sus tributarios los cuidados de la salud, del pan y el techo, hasta que llegue el día en que el coronavirus sea solo un recuerdo. Los ogros de todos los tiempos y latitudes han suplementado sus ordenanzas, donde la voluntad surte el efecto de la razón con el parecer de expertos. Hasta hace muy poco fueron los economistas, luego fueron los climatólogos, ahora son los infectólogos y los investigadores en cuestiones de salud. Está muy bien ese resalto de quienes se afirman en la brecha de la práctica y arriesgan sus vidas, además de transmitir sus experiencias. También la de quienes en el laboratorio van a la casa del causante del morbo y descifran su genoma o buscan la vacuna y el medicamento adecuado. Pero aquí el ogro ve la oportunidad de apoyarse en los pilares de la ciencia. Y se nos presenta la ciencia como sinfónica, es decir, como una voz acorde y unánime que sustenta los edictos del ogro. Pero la ciencia no es sinfónica, es polifónica, con muchas voces diferentes y simultáneas, y hasta cacofónica muchas veces. Está bien que así sea, porque es un tejido incesante
una tela de Penélope hecha de hipótesis y de refutaciones. Pero el político que se apoya en la ciencia, esto es, en una hipótesis de ella que erige como axioma, puede llevarnos a un desastre, cuando no a una tragedia. Vivimos con el ogro bajo una política transformada en terapia, una terapia política que roguemos no llegue malamente a la sala de terapia intensiva. Esta situación excepcional que atravesamos dio lugar a una retahíla de disposiciones de emergencia bajo forma de DNU. El apremio está en la salud pública, salud pública suprema lex. Salud es salud y salvación. De allí en adelante se sucedieron los DNU y se parecería que se van a seguir sucediendo. Esta forma de gobierno a través de DNU continuará en expansión indefinida mientras la curva natural de la pandemia no entre en fase de descenso, ya que al paso de las respuestas al virus, los problemas en distintas áreas económicas, sociales, educativas, familiares, se suceden sin pausa, con el efecto de una piedra que uno tira a un lago y se va abriendo en ondas concéntricas sucesivas. Desde el punto de vista jurídico, se advierte que quedan afectados por decretos derechos fundamentales, entrar y transitar por el territorio, ejercer toda industria lícita, exigir el cumplimiento de los contratos vigentes, percibir ingresos esperados, el acceso a la agencia judicial, asistir a actos de culto, asistir a nuestros moribundos, los problemas candentes de la educación. Y en este proceso irradiante, más arriba señalado, de este poder de policía, cabe pensar que otros derechos y garantías van a quedar sucesivamente alcanzados. El fundamento de este recorte es la excepción. La anomalía de la situación excepcional exige dejar de lado momentáneamente la norma estable para garantizar el restablecimiento del orden institucional quebrantado por aquella situación y facilitar la vuelta futura a la normalidad. Esto lo supo el derecho y también la política, desde la institución de la dictadura en la República Romana como magistratura instituida, extraordinaria y temporalmente limitada, para ejercer el poder frente al caso excepcional, supeditada al control del Senado relativo a la necesidad de tal ejercicio extraordinario. Tanto aquella magistratura extraordinariamente romana, tal como entre nosotros el estado de sitio o el estado de urgencia que se encuentra contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos, resultan derogaciones de la normalidad prevista jurídicamente. La situación excepcional, en cambio, a la que con aquellos remedios se hace frente, resulta siempre imprevisible, tanto jurídica como políticamente, surgiendo espontáneamente del curso de las cosas. Frente a la urgencia de esa situación sin precedentes, la afectación en mayor o menor grado de derechos y garantías constitucionalmente reconocidas, se establece por un órgano constituido, el gobierno ordinario, una vez declarada la necesidad de asumir los poderes de excepción para conservar y poder restablecer oportunamente el orden institucional quebrado. Tal declaración de un estado de excepción supone tener en claro quién resulta competente para decidir esa declaración, qué alcance tendrá ese ejercicio de poder extraordinario, contra qué o quién se realiza la declaración y con base en qué previsión o precedente jurídico pertinente. Ahora, ante nuestra vista, lo que se está desarrollando es que se gobierna por medio de DNU sin haberse declarado el estado de excepción, aludiéndose a la emergencia, ejerciéndose de facto los poderes extraordinarios de la excepción. En suma, se está gobernando la excepción sin haberla declarado por decreto, echando mano, para utilizar una expresión de la nativa prosapia jurídico-política del siglo XIX, al lleno de las facultades, a las facultades extraordinarias sin sustento constitucional alguno. Dijimos antes que toda decisión sobre la excepción en estado de urgencia debe contemplar quién debe declararla, qué alcances tendrá, con base en qué y luego contra quién.
Los gobiernos nos han presentado las medidas preventivas contra el COVID-19 contra una guerra con un enemigo invisible. Ya dijimos que esta, eh, esta metáfora no funciona, o por lo menos nos quieren hacer pasar una demasía de poder bajo la forma de una guerra contra un enemigo invisible. Este enemigo, bueno, el coronavirus no se preocupa mucho por quienes dicen que no lo merecíamos o quienes por otro lado afirman que bien merecido lo tenemos, ni nuestras virtudes ni nuestros vicios lo han acarreado. Librar contra él una guerra es absurdo, salvo que pensemos que toda guerra está perdida de antemano. Es comprensible, bueno, que los gobernantes nos mientan en su sobreactuación, pero lo terrible es que la metáfora, y reitero, la metáfora de la guerra se desliza necesariamente hacia figuras humanas, a figuras humanas, y acá hay un peligro inmenso. Otro punto a considerar es la respuesta de la justicia constitucional, que, dejando de lado momentáneamente la sentencia que conocimos en el día de hoy, en realidad aceptó la legislación por DNU, el cercenamiento de libertades y derechos fundamentales por causa de la emergencia a pesar de no haberse declarado la excepción. A mí no se me escapan las presiones a que puede estar sometido un juez constitucional. En el caso de que actúe con libertad íntima e independencia práctica, que no siempre es lamentablemente el caso. Máxime en decisiones en que se lo pone en la disyuntiva de aceptar la demasía de poder o que le carguen a él los muertos que puedan producirse por ponerle coto, según un mensaje que parece que había recibido en nuestra Corte antes de fallar. Un tribunal constitucional es un tribunal que decide sobre materia política y nunca se da más intensamente el carácter político de la decisión que cuando trata sobre el caso excepcional. Esto indica que camina por el borde de un despeñadero, pero desde luego es el precio a pagar por tal dignidad. En todo caso, esto nos deja la enseñanza de la debilidad de la justicia constitucional, cuando aún conserva su independencia y no está directamente sometido al poderoso, para hacer frente al caso de excepción y las eventuales demasías del poder en tal situación. El investigador, ¿cuál es? La advertencia para él es que esta realidad abre paso a una esfera de naturaleza distinta a la del derecho, lo político. La excepción hace asomar la predominancia de lo político. Es un caso límite para el derecho. El derecho y el derecho constitucional especialmente se prueban en la excepción, no en la normalidad. Se prueban en la excepción. La excepción lo revela, la normalidad lo oculta. Es el punto ideal para examinarlo. Es un concepto límite de lo jurídico. Define lo jurídico como negación de la excepción, como negación de la normalidad. El límite. Hoy se piensa en el límite como lo que obliga, por eso se ponen constantemente en cuestión los límites. Pero el límite es también lo que conforma, lo que da forma. Aristóteles decía que todo lo que es está determinado, determinado por un límite, que entonces el límite tiene un ser incierto, fronterizo. Ahí, en estudiar el límite, está, como decía la Traviata, la crucis delicia, la crochet delicia del investigador. Fuera del orden jurídico, fuerza la definición del orden político. Suspende la norma, el derecho se suspende a sí mismo. No es posible delimitar con claridad tipificable cuándo existe un estado de excepción, ni es posible puntualizar lo que debe suceder cuando se da, de antemano. Esto no es exención de todo orden. El derecho se suspende, el Estado permanece. Soberano es quien decide la situación de excepción y quien con su decisión restablece la normalidad. Lo importante es mantener vivos ambos conceptos, normalidad y excepción. Y esto, evidentemente, es un gran desafío para el investigador. Bueno, hasta aquí llegó mi intento fragmentario y seguramente incompleto de responder al tema por el que me han convocado. Muchas gracias por su atención.
me había quedado sin voz. Muchas gracias, doctor Bandieri. Bueno, queda abierto las inquietudes, las preguntas del auditorio. Sí, acá tenemos una... Adelante, por favor. Doctor, le consulto si le parece que nos vayan pidiendo la palabra a mí y a Florencia y vamos mencionando en orden de llegada del pedido. Sí, mucho mejor, estoy de acuerdo. Bien, entonces a todos, como decía recién, si por favor nos pueden pedir por el chat la palabra, eso facilitaría las cosas. De todos modos, yo acá, no sé si fue el primero, pero lo veo a César que ha levantado la mano, así que pido disculpas si había alguien más, pero me parece que podemos empezar por él. Entonces hago la pregunta, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos, profesor Luis María Bandieri, doctor, pues un gusto poderlo escuchar ya una segunda vez después de aquella exposición de Gustavo Zagrebelsky en alguna ocasión. Pero bueno, voy a ser más puntual. Con todo lo que ahorita ha mencionado en las variantes del derecho constitucional, tantas instituciones internas que tiene, de división de poderes, el federalismo, etcétera, ¿cuál podría ser entonces, siendo un objeto de estudio tan dinámico, que se está moviendo tanto, cuál sería la metodología más adecuada para poder capturarlo, ¿no? Porque se mueve demasiado, todos los rasgos que ahorita dibujó, pues cada uno tendría casi una ventana aparte cuando mencionó los jueces, el neoconstitucionalismo. Yo lo que digo es que son objetos que se mueven mucho, como objetos de estudio. Entonces, concretamente la pregunta sería esa: ¿cuál considera que podría ser la metodología más adecuada, más amable para acercarnos a ese objeto de estudio siendo tan dinámico, siendo tan escurridizo, ¿no? Y bueno, muchas gracias y buenas Sí, tardes. es una materia dinámica, también eso es lo que la vuelve atractiva. Justamente, si nos movemos en una situación de excepción, partir de la investigación de lo que esos mismos temas que vimos desfilar, cómo están siendo afectados por la excepción, me parece, digo, que primero porque el investigador además, cuando investiga, tiene que ser algo, digamos, parte de un tema que de algún modo no solo le interesa, sino que de algún modo lo afecta. Es decir, entonces, eh, cerré con esta, eh, digamos, cómo el derecho constitucional, digamos, asoma, el torso del derecho constitucional asoma un poco al desnudo en el momento de la excepción. Tal vez sea no fácil, pero sí muy atractivo, empezar a ver cuáles son los efectos que, digamos, en las instituciones, vamos a decir, clásicas, un poco del derecho constitucional, por ejemplo, todo lo que se refería a justicia constitucional, lo que se refiere a las manifestaciones institucionales, los órganos institucionales, las funciones del Estado, especialmente la legislativa, cómo quedan afectados. Porque ahí es un momento en que se los ve en estado puro. Yo recuerdo hace bastante tiempo, tenía en un diario del interior del país una sección en su suplemento cultural. Y ahí
entre otras, hice algunos reportajes, y uno de ellos fue a premio Nobel Ilya Prigozhin. Y Prigozhin me dijo, yo me di cuenta que no podía estudiar los sistemas físicos, químicos, en equilibrio, porque el equilibrio no me decía mucho. Es el desequilibrio el que me permitió llegar a las conclusiones más importantes y más felices con las que ganó el premio Nobel. Bueno, la excepción tiene ese efecto. Nos coloca el fenómeno mucho más crudo ante nuestros ojos. No sé si esto satisface su interesante pregunta. Sí, no, claro, claro, me da algunas pistas de metodología. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Le damos la palabra al doctor Garat, que quiere formular una intervención. Muchas gracias, doctora Ratti. Bueno, en primer lugar, felicitar, pero sobre todo agradecer al doctor Bandieri porque siempre es estimulante escucharlo. Mientras él hablaba, a mí me surgían inquietudes, en primer lugar como profesor de Derecho Constitucional, pero también como decano. Y diría la inversa, y en relación a la pregunta que acaba de hacer recién César Olmos, creo, ¿no? Un gran gusto de escucharte a la distancia. La afirmación de que la universidad es fundamentalmente investigación me parece de una extraordinaria importancia en un tiempo en que, quizá demasiado influidos por el plan de Bolonia y la idea de que las universidades solo deben formar en habilidades, destrezas, esa universidad profesionista o profesional, según los países de habla hispana donde se menciona el tema, me parece que es de enorme relevancia hacer esa afirmación y hacerse cargo de esa afirmación, porque no podemos enseñar lo que de alguna manera no investigamos. Y dicho esto, con toda responsabilidad como decano, como profesor de Derecho Constitucional también quiero agradecerte, Luis María, porque lo que a mí me surge de tu análisis, fundamentalmente, una vez más, es que tenemos que atrevernos a hacer, no digo ni política ni académica, sino a secas, de alguna manera incorrectos. Yo le decía a mis alumnos de Derecho Constitucional que antes que enseñarles con la Constitución o el tratado, que ya casi ni se utiliza, son manuales o resúmenes, ¿no? En cualquier universidad. Era muy interesante enseñar Derecho Constitucional con el diario del día o a partir del diario del día. Si uno abre en cualquier momento de los últimos 40 años en la Argentina, vamos a ser más precisos, los últimos 30 años, cualquier diario de difusión nacional e incluso diarios locales va a encontrar no menos de un 30% de las noticias y opiniones relacionadas con una materia constitucional. Y esto tiene que ver con lo que preguntaba recién César Olmos, es decir, con la dinámica constitucional, con las mutaciones constitucionales. Entonces, a mí me parece, digo esto para escuchar tu comentario, tu opinión, María, que en este tiempo, en este cambio epocal, y con lo que tenemos por delante, los profesores, que antes que nada deberíamos ser de alguna manera investigadores, tenemos la obligación de ir más allá de lo dado. Lo dado es no solamente lo escrito en el texto constitucional, sino la doctrina, la jurisprudencia consentida, llamada pacífica y demás, que nos inhibe de
ir un paso más adelante y tratar de ver lo que otros no ven, aunque nosotros no alcancemos a verlo. Y pongo un ejemplo bien concreto. Si yo afirmase que los partidos políticos nacionales, que han sido fundamentalmente tres grandes, ¿no? El PAN, la Unión Cívica, luego Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, más allá de las clasificaciones de Smith, que no quiero entrar en tu terreno, se han estructurado no en torno a idearios, sino a personas, y que entonces pretender fundar un orden constitucional en la legitimidad de un sistema de partidos políticos que no solamente hoy están rechazados por la opinión pública, sino que nunca existieron como tales desde el punto de vista de la ciencia política, sino bajo una característica carismática muy especial. O si, por ejemplo, uno plantease que el federalismo murió en el mismo momento en que se consolidó en 1860 el llamado modelo originario, o afirmase que en 1994, con la partidocratización del Senado, que en realidad se hace sobre la base de partidos políticos inexistentes, si uno avanzara desde el punto de vista investigativo sobre estas cuestiones, sin ningún tipo de pudor académico, me parece que le haríamos un gran favor a la ciencia del derecho constitucional. Pero el problema es que tenemos como una autocensura en los ámbitos académicos en relación con esto, por temor a ser calificado justamente políticamente incorrecto. Y no quiero hablar, y aquí termino, de lo que podríamos desarrollar en nuestra Universidad Católica y en nuestra Facultad de Derecho, de un orden jurídico absolutamente inicuo, que se postula como conforme con la Constitución cuando agrede valores y principios fundamentales tutelados por la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. En fin, son reflexiones que me han surgido a partir de tu extraordinaria exposición tan estimulante y que resumiría en que nos incita a cruzar ciertas líneas de restricción o autorrestricción que a veces nos imponemos para investigar realmente como corresponde. Sí, estoy completamente de acuerdo, evidentemente, y creo que, por otro lado, la situación por la que atravesamos, esta situación excepcional, tiene también otro efecto, porque uno escucha hablar de la nueva era, la nueva normalidad, el Great Reset, el gran reinicio, un nuevo contrato social para una nueva era. En todo eso aparece ese aspecto, es decir, hablamos de lo político, del elemento de lo político. El elemento de lo político, lo que está tomando fuerza es eso que de algún modo lo señaló en algún momento Foucault, aunque es anterior y también posterior, que es la biopolítica, es decir, la política que tenía esa finalidad de alcanzar la vida buena, la política del animal político, en este momento es un animal que está en la política y la política está reducida a la vida elemental, a la vida de la supervivencia, a la vida animal, a lo que los griegos llamaban zoé, no el bios, que es la vida en forma, donde se podía llegar al bios politique y por lo tanto la construcción de la vida buena. Es una política, son políticas destinadas a la especie. ¿Qué crecimiento demográfico vamos a tener? ¿Qué límites
podrán ser traspuestos por algunos happy few en el del transhumanismo y el poshumanismo. Bueno, esto realmente, y justamente allí abandonan toda la idea de lo que, digamos, podrá discutirse de si la soberanía del pueblo, etcétera, pero la idea de pueblos y la idea de destinos que son distintos de un destino de la especie, manejado de algún modo por esa biopolítica. Yo creo que esto es, evidentemente, nos obliga a esto que muy bien está señalando. Y bueno, si eso tiene por efecto que uno diga, bueno, esto es incorrecto, bueno, habrá que aguantarse, lo digo yo. Digo yo, con digamos, como el viejo profesor que ya se fue, se jubiló y entonces dice, "Ah, no, un poco animémonos y vayan". Muchas gracias, Luis María. Bien, si yo no vi mal, creo que el doctor Palazzo pidió la palabra, pero no estoy segura. ¿Ha sido así, doctor? ¿Sí? Bueno, tiene entonces la palabra ahí. Tal Eugenio. No lo escuchamos, doctor. Ahí. Está muteado. Buenas tardes a todos, ahora sí. ¿Qué tal? En primer lugar, quería compartir una alegría que es casi una noticia parroquial. Hoy se ha confirmado la apertura de una nueva corte en la especialización de Derecho Constitucional en la sede Paraná de la UCA, con lo cual tenemos entonces viva esta carrera que tuvo su nacimiento fuerte bajo la conducción del doctor Gallo aquí en la sede de Buenos Aires. Después tuvo también un tránsito en la sede de Mendoza y ya desde hace 5 años la mantenemos activa en la sede de Paraná, que de esta manera entonces este viernes comienzan las clases de la especialización en Derecho Constitucional de la UCA sede Paraná. Perdón por esta digresión, pero bueno, como soy el director de esta carrera, me toca muy profundamente y es una alegría que hemos recibido en el día de hoy. Yendo a esto, en primer lugar, felicitaciones a Luis María, excelente tu presentación. Y junto las 3 intervenciones previas, la tuya, la del señor Recano, la de Pablo y la de César Enrique, en función de este reclamo de dinamismo, de actualidad, que vos lo volcaste enfocando en gran medida todo el esfuerzo en analizar el tema de la emergencia. Es el tema actual, sin duda alguna. Entonces, en base a este compromiso que tiene la UCA de responder al mundo en el momento en el que está, en el momento de actualidad, parece importante que dediquemos nuestras investigaciones a este tema de la emergencia, en la cual vemos actitudes de los 3 poderes nacionales muy llamativas, muy interesantes. El silencio del Congreso, un dato que aparece en tantas otras circunstancias, pero que acá ha resaltado quizás como nunca. El activismo del Poder Ejecutivo en esta intención de avanzar de algún modo me hacía acordar a cierta doctrina de los canonistas que afirmaban por ahí que la emergencia crea derecho y no está sujeta al derecho. Y por otro lado, la prudencia
del Poder Judicial, que ha actuado dando algunas muy buenas respuestas, y el análisis de el dictamen del Procurador General en el fallo que ha sacado la Corte hoy, y de los diversos votos que, por supuesto, he podido leer medio rápidamente, pero que muestran también distintas aristas. Es un caso en el cual entonces hay un conjunto de instituciones del derecho constitucional que están analizadas en estos votos y que muestran sus tensiones. El dinamismo al que se refirieron recién se debe completar con esta idea de tensión. Es decir, en el derecho constitucional no es que todo va para un lado, todo va con entusiasmo para un lado, cuanto más derechos mejor, cuanto más poder mejor, o cuanto más limitaciones mejor, sino que cada una de las instituciones muestra entonces puntos de tensión, y lo vemos claramente en este caso en la tensión entre el derecho a la salud y el derecho a la educación, en la tensión entre las facultades nacionales y las facultades de una unidad federada, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y entonces estas tensiones creo que deben ser un enfoque permanente que nos lleve a pensar que toda investigación debe considerar puntos de vista contrapuestos, porque esto es el derecho, no es que uno tenga razón absoluta, sino que hay argumentos en un sentido y en otro, y lo que define, lo que decide, es un juicio de ponderación, un juicio de prudencia, y entonces la estructura del derecho debe girar en torno de esta virtud clásica, que es la prudencia, y que me parece que debe acompañar a la justicia en todo nuestro accionar. En ese sentido, me parece entonces, reitero, muy actual y muy pertinente las reflexiones de Luis María sobre la emergencia vinculada con la investigación. También me parece muy interesante tus observaciones, creo que son complementan y amplían lo que intenté transmitir. Tenemos al doctor Vítolo, que solicitó la palabra. Gracias, Florencia. Luis María, buenísima la exposición, muy interesante. Yo quiero salir un poco de la emergencia y entrar en la investigación de derecho constitucional propiamente dicha. Y la pregunta tiene que ver más con si vos no pensás que en la Argentina el estudio del derecho constitucional se ha vuelto acrítico, o sea, en el sentido que es descriptivo y que nadie quiere meterse por no pisar callos, por no contradecir a alguien, y que al revés, cuando alguien contradice, aparece la contradicción sin fundamento, con lo cual tampoco ayuda. Y creo que esto lleva a una crisis completa del derecho constitucional como ciencia. No sé si estás de acuerdo con esto. O sea, por un lado, la visión simplemente descriptiva, fulano piensa esto, mengano piensa lo otro, pero no hago ninguna crítica de valoración de ningún lado, no me pongo en ninguna posición, por un lado, y que cuando aparece la crítica está fundada en visiones políticas y no en un argumento racional y fundado. Sí, estoy completamente de acuerdo. Se busca exorcizar ese elemento molesto que está ahí de lo político, y entonces, bueno, es grandemente descriptivo. Y aquel que se tira a la pileta, entonces, bueno, ese después sufre porque dice, sacó los pies del plato. Y yo recordaría muy bueno, excelente trabajo tuyo
sobre la posibilidad de las amnistías, que he oído críticas muy duras e injustas, justamente desde esas posiciones que son meramente descriptivas. Estoy completamente de acuerdo, sí. Ese es un problema. Es un problema, me parece, que heredamos un poco del constitucionalismo clásico asentado, cuando justamente se asentaba en una cierta normalidad, entonces, bueno, era coser y cantar. Gracias a ambos por sus intervenciones. Tengo una pregunta de Agustina de Urraza, que ha pedido la palabra. A ver si puedes habilitar tu micrófono. Ahí va. Buenas noches. Bueno, doctor Bandieri, un lujo escucharlo. La verdad que lo seguí muy atento en el desarrollo de su exposición, y como quizás una persona que recién empieza como a andar en el mundo del derecho constitucional, me dio respuestas y un montón de interrogantes para seguir investigando y seguir buscando. Entre ellos me llevó a la reflexión este tema de cuando usted hizo un detenimiento en el tema de las dos democracias, cuando habló de la democracia como forma de gobierno y eso que es la democracia práctica, que lleva muchas veces al acudir a los resortes contramayoritarios, como pasó en esta situación con el tema del Poder Judicial. La pregunta, bueno, ¿Estamos comunicados? Se cortó. Pensé que era yo. No, Agustina, Creo no que te, la conexión. no te estamos escuchando. Se cortó. Sí. No, Sofía, se cayó del grupo. No, no es que se cortó la voz nomás. Sí, podemos pasar. Pasamos al próximo, Flor, y ahí va. Sí, el doctor Punte había solicitado la palabra y eventualmente si Agustina se reincorpora, le cederemos nuevamente la palabra. De acuerdo. ¿Me oyen? Sí. ¿Hola? Sí, te oímos, te oímos. Ah, sí. Bueno, yo diría lo siguiente, la conducta de los órganos supremos es la inserción de la política en el constitucional. Y hoy por hoy, con los miedos, hay hasta un planteo explícito, ha habido acá en Argentina por lo menos, de que la Revolución Francesa y la Constitución nuestra son viejas y que hay que cambiarlas porque son viejas. Y en realidad lo que se está pidiendo es volver al absolutismo previo a la Constitución norteamericana y a la Constitución francesa, con una solución simple: denme la suma del poder público y no necesito ni jueces, ni periodistas, ni políticos, ni nada, porque yo sé manejar la situación. Es decir, volvemos a la más torpe y antigua de las instituciones para las emergencias, que sería la dictadura o el absolutismo. Entonces, frente a esa situación, yo creo que la primera regla que plantearía como investigador sería: no hay solución simple para las cuestiones complejas. Cuando estamos ante un cambio de la visión antropológica del hombre, de su relación con el mundo, y de ese conflicto entre identidad y globalización, y eso le damos un poco de miedo y de pandemia, tenemos una situación compleja. Y precisamente lo que debemos buscar es evitar las simplificaciones. Toda sobresimplificación es un engaño, porque no va a haber una solución simple para esta situación compleja. Este es mi aporte. Gracias. No, me parece un aporte muy interesante, sobre todo por una referencia, que es
Yo creo que históricamente nosotros tenemos también una posibilidad nuestra historia son caídas y recaídas. Y en esas recaídas vamos a un modelo que tuvimos, que fue el del despotismo ilustrado. Es decir, todo por el pueblo, sin el pueblo. El pueblo estaba ahí y los nobles se disfrazaban, las duquesas se disfrazaban de majas y los nobles se disfrazaban de toreros, pero la cuestión era tenerlos lejos, era nada más que una cosa folclórica y mientras tanto manejarlos, desde luego que la vicepresidente actual no puede asemejarse a Carlos III, pero que ese mensaje está un poco dando vueltas por ahí, sacarse esos elementos molestos de los poderes. Bueno, esto evidentemente es algo que aparece, una tentación irrefrenable hacia eso. Bien, tengo a María Vázquez que quiere formular una pregunta y ya podríamos luego... Perdón, yo no sé si... ¿Ya estás? ¿Alguien está hablando? No. Ok. Doctor Bandieri, un gusto escucharlo, como siempre. Me da mucha alegría volver a tenerlo. También saludarte. Bien. Le voy a hacer una pregunta, doctor. Usted habló de la Constitución como, si no lo entendí mal, como un instrumento, como algo que se vio como un elemento de pacificación para salir de esa lógica amigo-enemigo, o neutralizar enemigo contra enemigo, ¿sí? Entonces mi pregunta es la siguiente. Si no hay como un fracaso del constitucionalismo clásico frente a la avanzada del neoconstitucionalismo, que tampoco logra salir de esa lógica de enemigo contra enemigo, ¿sí? Y con esa sobreactuación del Poder Judicial al que asistimos hoy, no sé, mientras usted hablaba, hace poco estudiamos, por ejemplo, la causa Barrick, que usted la debe conocer, en donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación habló de la validez de la ley de glaciares cuando dijo que no había caso. Entonces digo, ¿cuál es la salida? Digo, tenemos que volver a esa filosofía platónica del gobierno de los sabios. Me pasa como madre que tengo una hija de 16 años, ¿no? Que los chicos te dicen con mucha frescura cosas y me dice, mamá, no toda la gente tendría que poder votar, y mis chicos, digamos, no, creo que no están como influenciados, sino que tienen la cabeza fresca, no todos podrían ser gobernantes. Digo, ¿cuál es la salida frente a la realidad institucional que hoy tenemos? Frente a un esquema en el cual existe esta división de poderes y, como usted señaló, tampoco puede el Poder Judicial pretender aislárselo en una cápsula que sea ignorante de aquellos grupos de presión, como por ejemplo se puede ver su influjo en la decisión de la causa Barrick. Digo Barrick como podrían ser tantas otras, ¿no? Bueno, menuda pregunta ha lanzado María. Desde luego, los investigadores no tenemos la solución. Eso es bueno, es un truco que nos permite, podemos tener ciertas ideas sobre eso, pero en realidad lo que tratamos es de meternos, ¿no? en el nudo de la cuestión, mostrarla y tal vez a partir de ahí poder emprender una salida. Es cierto, digamos, hay lo que está asomando es una vieja contradicción que tiene que ya estaba en el constitucionalismo clásico. Bueno, el fundamento de legitimidad es la soberanía del pueblo, pero luego, ¿cómo hacemos para
enjaular un poco la soberanía del pueblo, es decir, las mayorías y cómo estas mayorías pueden llegar a ser tiránicas. Esto está planteado muy claramente por Madison en El Federalista. Entonces, que justamente es una democracia y digamos, levantar en su lugar la república representativa, en donde hay un filtro para la Constitución norteamericana, ofrecía un filtro para eso, tanto con la institución presidencial, con el Senado, y finalmente cuando Marshall desarrolla justamente la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una ley federal. Entonces, estos filtros muchas veces funcionan. Lo que vemos ahora en los Estados Unidos es que ese maravilloso instrumento político de su constitución evidentemente está en una situación crítica. También, evidentemente, está en una situación crítica la nuestra, y especialmente porque la reforma del 94, en ese sentido, no fue feliz. Lo que señalaba, por ejemplo, la situación del Senado. El Senado podría ser digamos, un organismo institucional, un órgano institucional de alta calidad y que podría romper lo que decía también, lo que se dijo acá, de ese silencio del Congreso. Podría allí manifestarse como una dieta federal muy, muy interesante, pero en realidad está manejada no ya por partidos, porque los partidos no existen espacios. Si nosotros vemos además todos nuestros políticos, en nuestra clase política hay como una especie de aburrimiento de la lealtad. Es un libro de pases que está constantemente abierto, donde aparecen y desaparecen. Recuerdo una de esas frases de Irigoyen: figuraciones y desfiguraciones de una misma ignominia. Bueno, es más o menos eso. Entonces, comprendo entonces que tu hija pueda pensar, bueno, en realidad, ¿qué puede salir de las elecciones si hay una masa de esclavos aristotélicos sacados del libro primero de la política de Aristóteles, que los tienen congelados en una situación de subsistencia, y que entonces esa es la masa electoral y por eso se está gobernando para el Gran Buenos Aires? Bueno, evidentemente, si nos vemos así, el asunto, y hablamos del AMBA, y por ahí un día a alguien se le ocurre, bueno, como a ver si la legislatura de Buenos Aires y la legislatura de la provincia de Buenos Aires acuerdan hacer una nueva provincia que sería el AMBA, donde evidentemente se van a sacar de encima esto de que pierdan las elecciones. Bueno, todo esto es posible, espero que sea simplemente una fantasía, pero digamos, ¿cuál es la solución? La única solución está justamente en la única solución, el único recurso que tenemos es ese recurso del saber que está buscando la verdad y que quiere ir más allá de las certidumbres, más allá de las certezas establecidas que en este momento se demuestran que están en peligro de derrumbe. Eso es lo único que nos queda, María. No tengo, lamentablemente, no tengo otra solución para ofrecerte, pero te agradezco mucho que me hayas puesto en este aprieto. Muchísimas gracias, doctor. Perdón, creo, si mal no veo, que les agradezco primero a María la intervención y al doctor Bandieri su respuesta. Veo que Agustina ha vuelto. Bueno. Está ahí. Retomamos entonces. Bueno, bien, Agustina. se me cortó la luz y internet todo.
mil disculpas. Es la emergencia, es la Sí, emergencia. fue una emergencia. Bueno, un poco mi pregunta apuntaba a eso, ¿no? Porque que también la puedo hilar con la de María y profundizar un poco más. Pero mi planteo es el siguiente. Creo que hay en este ejercicio de la democracia práctica, donde se está acudiendo constantemente a la justicia para que resuelva cuestiones que quizás la sociedad no puede resolverla hoy porque está en una crisis de identidad, o pareciera como una crisis identitaria en todos los aspectos, en el sentido incluso que nos estamos planteando cuestiones que parecieran básicas, como es el derecho a la vida, como es el derecho a circular, el derecho a estudiar. Yo me hice la pregunta cuando usted dice, bueno, se está, el estado de excepción es una anomalía que se genera dentro de un orden estable. O sea, ante la no estabilidad, la excepción, digamos, la emergencia constituye como esa especie de excepción. Y se está gobernando con base en la excepción sin habérsela declarado. Ahora entiendo que nuestro país, o quizás en este momento se traspoló al mundo entero con el tema del coronavirus, pero bueno, en nuestro país ya veníamos, como digo, con el tema del aborto, con el derecho a la vida y el aborto y todos esos planteos que nos estamos haciendo, que marcando la agenda constante. Es como que lo extraordinario se vuelve ordinario. Entonces, en esa búsqueda digamos, de buscar la estabilidad o de buscar lo ordinario, nos encontramos todo el tiempo viendo la extraordinariedad, si se me permite el término, y nos genera como, digamos, una cefalía porque uno no sabe a dónde ir a preguntar. Entiendo, como dijo el doctor Garat, yo estudié en una universidad estatal, pero lo vivo, lo veo también en el ámbito académico, existe como esa especie de acefalía también y de falta de búsqueda y de investigación para decir, bueno, esto es una situación extraordinaria y merece medidas extraordinarias. Y ahí sí puedo empezar a analizar la razonabilidad de la medida que se está adoptando en un segundo estadio. Pero esa cuestión de situación extraordinaria que vivimos los argentinos constantemente, ¿cómo hacemos para decir, bueno, esto es una medida de excepción? O decimos, estamos en una situación de excepción si en realidad siempre está presente excepción. ¿Se entiende la pregunta? Es como Sí, medio sí, filosófica, Agustina, pero sí. también volcada a la No. práctica de la democracia. Es como que me parece que ya el discurso de somos jóvenes democráticos, ya no nos alcanza, no es suficiente. Me parece como que hay que haber un replanteo de qué es lo importante o de qué es el derecho de dejar de buscar la paternalidad en quizás en si hay una división de poderes, o si es un poder el que tiene que contestar, o tiene que ser otro. Como que hay que haber una reformulación. Y sí, me hago cargo como operadora jurídica de que la investigación tiene que volver y tiene que fortalecernos, no generar ideologías, sino fortalecernos en el estudio, en la curiosidad. No sé, Sí, es medio una Agustina, reflexión con una pregunta. no, entiendo, y creo que está bien situada la cuestión. El problema es el siguiente: se pretende gobernar la emergencia con los instrumentos de una situación ordinaria, es decir, hacer de la emergencia la situación ordinaria, la normalidad, con lo cual la acumulación de poder, bueno, se supone que así va a continuar indefinidamente. Cuando se plantea la situación excepcional, por eso decía, hay que tener en cuenta inmediatamente, hay que pensarla en relación con la normalidad. Esto tiene que volver a la normalidad. Esta es la cuestión. En cambio, lo que nos están diciendo y nos están haciendo en realidad es que nos dicen, esta es una situación donde sí, hay una emergencia, sacamos una ley, pero en realidad
nos estamos moviendo con los instrumentos ordinarios. Esto de que yo gobierne a través de una ristra de DNU es lo que tiene que suceder ordinariamente. Y el Congreso simplemente está para, de un modo vejuno, ahí decir, qué bien, sí, aceptamos el DNU. Y ya ni Lo que pasa siquiera, que perdón, agrego esto, y ya ni siquiera se guardan la forma de hacer el jefe de gabinete que llama a la cual todas las solemnidades y los ritos que de acuerdo con la Constitución acompañan a los DNU. Los DNU son, aparece el presidente, nos cuenta un decreto que todavía no está y después se ponen a hacer el decreto, ¿no? Me parece una cuestión ya grave, hasta diría yo, inelegante. Sí, sí, Agustina. no, lo que faltaría como un elemento fundamental, que creo que a medida que va pasando por distintos poderes se siguen haciendo la misma pregunta, que es que una emergencia pública tiene que tener siempre un periodo de tiempo Lógico, sí. que finalice, y al no tener esa respuesta hace Claro. que lo extraordinario se vuelva ordinario, porque Es lo que extraordinario tiene que ser por un lapso de tiempo. Es como si la vida tomaran, misma, digo, las claro, situaciones extraordinarias se nos presentan una vez, o sea. lógico. Ahora, si tomaran, digamos, los instrumentos, como decía la situación de urgencia de la Convención Americana o el mismo estado de sitio, esto tendría que ser temporal, tendría que fijar. Y fijar condiciones y fijar límites. En cambio, manejando la emergencia como si fuera la normalidad, no tiene ningún límite. Y acá estamos ante un gran problema, evidentemente. Gracias, gracias. Gracias a ti. Doctor Bandieri, si está de acuerdo, el doctor del Carril ha solicitado la palabra, le damos la palabra para la última intervención. ¿Cómo no? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias por esta exposición. La verdad que lo ponen a uno en situación de ponerse a pensar como en la foto general de este constitucionalismo que nos gusta y que estamos viviendo. Y quería volver al tema de la investigación y hacer una pregunta relacionada con varios temas de lo que usted habló. Habló al principio de la cuestión de las universidades medievales y cómo el papel como investigadores o de investigación, digamos, que cumplían, identificado bien, especialmente por el rescate que vemos en Santo Tomás y en tantos otros de la filosofía antigua, de los griegos, etc. Y después usted comentaba la coyuntura histórica de hoy, este momento de posmodernidad, este momento de falta de certezas. Entonces, y acá viene la pregunta, yo hacía una unión mental, claro, las universidades medievales estaban en una situación coyuntural histórica parecida, es decir, el mundo que conocían, el orden romano se había derrumbado y estaban reconstruyendo a partir de la filosofía antigua nuevas certezas. ¿Le parece que hoy estamos en una situación parecida y sería el papel de las universidades católicas resignificar ese constitucionalismo que viene ya medio muerto en base a estos fundamentos? Y la pregunta tiene su pregunta, ¿le parece esto posible también? Puede ser. Uno habla como el enanito sobre los hombros del gigante. Puede ser que en el siglo XII tenían una cierta ventaja sobre nosotros, porque aún con ese instrumento que desarrolla la universidad medieval, que es la dialéctica y la disputa, las disputas son muy fuertes, pero todos tenían, digamos, todas reconducían, a veces acertadamente, a veces erradamente, a una idea de orden. Nosotros creo que lo que pasa es que hemos perdido esa idea de orden, más que resignificar un constitucionalismo clásico que ya hizo su época. Lo que tendríamos que resignificar es la idea de orden, y tenemos los elementos, filosofía política,
como para poder resignificarlo, pero expresarlo para este momento y para esta circunstancia, simplemente como, digamos, como una referencia última a la que ir. Creo que, digamos, la situación en el siglo XII era, desde ese punto de vista, me parece, audazmente, que era un poco mejor que la nuestra en ese sentido. Pero eso también significa un gran desafío que tenemos nosotros. Y digamos, lo que hace interesante, atractiva, esta tarea de la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor del Carril. Gracias también al doctor Bandieri, que ha contestado tantas preguntas y además de su excelente exposición. Y bueno, creo que ya vamos a ir cerrando la reunión, el encuentro. Para eso le voy a pasar la palabra al doctor Gallo, pero antes no quiero dejar de pasarles un aviso. El primero es que estamos trabajando en los números de Forum, así que todos ustedes están invitados a escribir, algunos ya lo han hecho, así que también a los que ya lo han hecho los invitamos a pasar la información de que nuestra revista está siempre a la búsqueda de nuevos trabajos. Lo segundo que les quiero avisar es que, como sabrán ya, porque lo habrán recibido, hemos implementado un boletín constitucional en el que vamos compartiendo novedades bibliográficas y de otro tipo, por ejemplo, un evento, algún encuentro que se haga y en donde ustedes participen, de modo que los alentamos a enviarnos esas publicaciones que ustedes tengan en otros medios, esos encuentros donde ustedes participen como oradores, y nosotros los difundiremos por allí a todos los amigos del Centro de Derecho Constitucional. Sin más que decir, les agradezco, los saludo y le doy entonces la palabra al director, el doctor Gallo, para el cierre. Doctor, está silenciado. Aguarde que si quiere lo ayudo a... No, ahora estoy. Ahora ¿Me sí. escuchan ahora? Bueno. Perfecto. Bueno, ha sido una reunión verdaderamente interesantísima y sabia, presidida naturalmente por el expositor, que ha llegado, y se nota por la serie de preguntas e intervenciones que ha habido después, ha calado hondo en todos nosotros. Bueno, desde ya, muchísimas gracias al expositor, a todos los que han intervenido con ese espíritu inquieto de profundizar los temas que han sido genéricamente tratados por el expositor. Y bueno, y también a quienes de hecho han conducido esta reunión, que ha sido Sofía Calderón y Florencia Rappi, y bueno, con cierta experiencia en este tema de las reuniones no presenciales. De modo que muchas gracias y muchas gracias al decano, porque además fundador de este centro e integrante del mismo, que es un apoyo muy importante. Nos sentimos el caballo del comisario. Bueno, desde ya, muchas gracias. No sé si Pablo quiere decir algo, y si no, cerramos esta reunión. Muchas gracias, Orlando. Gracias a todos.